Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener dos cosas muy importantes que no pueden dejar de ver. Primero, una entrevista del diario La Tercera, de la periodista Gloria Faúndez y Leslie Ayala, a la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Vamos a tenerla en algunos momentos un compacto de esa entrevista que durante el fin de semana va a estar en extenso en este diario, ¿no? Pero además vamos a estar conversando aquí en CNN Prime con el senador socialista Alfonso Urresti, porque hay muchísimo que hablar, las acusaciones constitucionales, el sistema de nombramientos, en fin. Él ahora la ampliación a través de una investigación que anuncia la Fiscalía de una arista respecto a Irina Caramanos y muchísimo más. Jornada llena de noticias, queden bien informados. Comencemos con esos titulares. La Fiscalía inició una investigación de oficio por la filtración de información en la que aparece mencionada Irina Caramanos. Desde la oposición anunciaron una comisión investigadora por los supuestos abonos que hizo la ex primera dama a la Fundación Procultura. En tanto, el presidente Gabriel Boric dijo que confiaba plenamente en Caramanos y ella negó haber realizado algún tipo de abono. El presidente de la República reiteró su apoyo al equipo encargado de la seguridad en el país, esto en medio de la tramitación de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. El mandatario sostuvo que miente quien dice que no se ha hecho nada y que, si le hiciera caso a la oposición, no podría gobernar. En temas internacionales, Israel lanzó su mayor ataque en el centro de Beirut, en el Líbano. Las fuerzas de defensa dijeron que van a continuar atacando objetivos de Hezbollah en la zona. En paralelo, el gabinete de guerra de Israel sigue analizando la respuesta al bombardeo iraní del martes. Y en el deporte, a esta hora Colo-Colo recibe a Universidad Católica en el Estadio Monumental. Tanto Albos como Cruzados necesitan sumar puntos en un clásico que bien puede definir el futuro del campeonato nacional. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Con polémica avanzó la reforma a la ley antiterrorista en el Congreso. En el oficialismo surgieron críticas por la interceptación telefónica, entre otros puntos. Francisca Cárdenas nos cuenta más. Francisca. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas tardes. Sí, el uso de intervención en redes telefónicas, agentes encubiertos, como también la expansión del catálogo de delitos, y además se establece también en este nuevo marco legal de ley antiterrorista que busca actualizar, recordemos, la actual legislación en nuestro país en esta materia, que es una ley que viene de 1984, que se promulgó ese año, que es bastante antigua y que solamente ha sido aplicada en 3 casos en nuestro país, es decir, a 3 personas se les ha condenado por esta ley antiterrorista. Esta que viene, este nuevo marco legal que se aprobó ayer en la sala de la Cámara de Diputados, busca justamente tener un nuevo marco legal más moderno según el Ejecutivo, porque recordemos que también es un proyecto que establece también, se establece la agenda de seguridad legislativa del gobierno en el fast track, tanto con los otros proyectos también que están en plena tramitación en materia de seguridad. Se aprobó ayer en la sala de la Cámara, pero no fue un debate fácil porque el Partido Comunista y también el Frente Amplio fueron bastante críticos, diciendo que se vulneran los derechos de las personas en temas como el uso de ciertas tecnologías, mecanismos para interceptar teléfonos, por ejemplo, el ITSI Catcher, que así se le llama a este mecanismo tecnológico que busca justamente interceptar teléfonos y redes telefónicas en el caso de que exista sospecha de que en cierto territorio existió un delito terrorista. Escuchemos entonces parte de las reacciones parlamentarias en torno al uso de este mecanismo tecnológico. Desde el Senado, este sistema permitía intervenir comunicaciones. Lo que hace este proyecto de ley en la Cámara, que fue moderado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, es establecer que se pueden individualizar, previa autorización judicial, metadatos, vale decir, no comunicaciones, sino que lograr establecer qué dispositivos móviles, por ejemplo, estaban circunscritos a un territorio específico aledaño al lugar donde se comete el delito. Y ese antecedente le va a permitir al Ministerio Público solicitar la intervención de esos aparatos o dispositivos, líneas telefónicas o requisarlos para poder desarrollar una adecuada investigación. Permite interceptar las comunicaciones de un determinado sector de la población y poder
entrar a los datos personales, escuchar las conversaciones telefónicas, las direcciones IP, las georreferenciaciones de personas que viven cerca de personas que podrían estar cometiendo conductas terroristas, pero que no tienen nada que ver con la investigación, son personas inocentes. Yo creo que esto atenta gravemente en contra de la privacidad de las personas y que no debiese ser aceptable en un Estado de Derecho. Y en este caso lo que se va a hacer es determinar en determinados radios, determinados teléfonos y determinados números para después proceder a poder interferir estos teléfonos mediante una autorización judicial, pero hoy día hay una complejidad mayor para poder intervenir teléfonos y establecer determinadas comunicaciones que son relevantes para la investigación. Y yo le recuerdo a la diputada Orsini que ella abogaba por abrir el secreto bancario. Por lo tanto es una incoherencia absoluta el no establecer medidas intrusivas de esta intensidad que están establecidas además de los delitos más graves de nuestra legislación, pero que sí por otro lado sea una de las principales impulsoras para que se abra el secreto bancario. Esas son incoherencias absolutas. Claro, una ley que se aprobó también con otros elementos, o como por ejemplo la creación de lo que es la asociación terrorista, que busca perseguir penalmente también a quienes participen en grupos o organizaciones de 3 o más personas terroristas, y expandir también la penalidad, es decir, las penas y el catálogo de penas a quienes cometan estos delitos en grupo. Pero también establece otra figura que es nueva, que es la del lobo solitario, que es para quienes actúen de manera individual y cometan delitos y actos terroristas y no necesariamente pertenezcan a una organización. Escuchemos entonces parte de las reacciones también de los senadores que van a recibir nuevamente este proyecto en la sala del Senado en los próximos días, y que si se rechaza además iría a una comisión mixta. Ya he conversado temprano esta mañana con el vicepresidente Walker del Senado para que a partir de la próxima semana, el día martes, esté en la Comisión de Seguridad. Vamos a darle celeridad al trámite de este proyecto de ley antiterrorista. Y yo espero que no haya ningún partido político que tenga algún tipo de confusiones respecto de que Chile efectivamente necesita tener una ley efectiva que sea capaz de prevenir y particularmente de sancionar con firmeza y dureza a todas aquellas organizaciones o individuos en solitario que cometan un acto terrorista. El gobierno y sus parlamentarios trabaron la ley antiterrorista por años y hoy nos entregan una propuesta sin modificaciones claves como el cambio jurisdiccional que permite a jueces y fiscales puedan hacer su trabajo sin la amenaza de los mismos terroristas que están investigando. Yo quiero exigirle a la izquierda que no siga obstaculizando y ralentizando este proceso y se pueda avanzar más rápido en el Senado. El presidente Boric debe demostrar coherencia en esta materia si es que la seguridad para él fuera importante. Claro, varias reacciones, porque hubo varias cosas que se suavizaron, como por ejemplo el uso de ciertas tecnologías acá en la Cámara de Diputados, que buscarán reponerlas los senadores nuevamente, y ahí puede haber un debate bastante intenso en torno al derecho y a la privacidad también de las personas, como lo dijeron también varios parlamentarios del Partido Comunista y también del Frente Amplio durante la jornada de ayer cuando se votó este proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. Y además, otro punto que es y que fue bastante polémico fue también el nuevo rango de condenas, porque se establece presidio mayor en su grado mínimo desde 5 años y un día a 10 años, y en el caso de grado máximo las penas van desde los 15 años. Escuchemos entonces también parte de lo que dijo el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde. La ley se aprobó por la Cámara de Diputados, por tanto el que existan distintos puntos de vista de materia específica no significa que eso sea una traba para la aprobación del proyecto. O sea, que el Frente Amplio y el PC se opongan no quiere decir que no se haya aprobado con amplia mayoría. Respecto a determinadas materias que fueron aprobadas por la Cámara, todo el gobierno tiene diferencia también, y por eso vamos ahora a tercer trámite y esperamos corregir adecuadamente el proyecto. Valoramos por un lado la iniciativa. Una democracia del siglo XXI requiere una ley antiterrorista en forma, y en ese contexto se presentó un proyecto, hay distintos puntos de vista. Hay cuestiones que el conjunto del gobierno no comparte el texto en particular, eso no obsta que valoramos la iniciativa, por eso la estamos impulsando.
Claro, varias reacciones entonces, ahí están las declaraciones del ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Hay que ver entonces qué se va a reponer por parte de los senadores en la discusión en sala del Senado. Otros diputados, como por ejemplo la diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista, hizo reserva de constitucionalidad en torno a este proyecto, porque una vez que se aprueben o se rechacen ciertos elementos o que no les parezcan a los parlamentarios que pasan a llevar los derechos de las personas, por ejemplo, ella puede ir al Tribunal Constitucional para establecer y también para comunicar los reparos en torno a este proyecto que busca actualizar la actual ley antiterrorista. Le agradecemos a Francisca Cárdenas la información. Y según consignó El Mostrador, también hay unas notas de Radio Biobío al respecto, un peritaje de la PDI habría detectado 5 abonos realizados por la ex primera dama Irina Karamanos a una cuenta de la Fundación Procultura, indagada en el marco del caso Convenios durante la campaña presidencial de Gabriel Boric. Karamanos descartó categóricamente dichos traspasos, dijo que no los hizo, mientras que el presidente aseguró que confía plenamente en su expareja. En tanto, desde la oposición anunciaron la creación de una comisión investigadora por esta arista. De ello nos cuenta Colomba Eijols. Confío plenamente en Irina, y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias. Colaboración en la investigación del denominado caso Procultura fue la que buscó pero no concretó con Irina Karamanos el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, antes de ser apartado de la causa que indaga los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias. Según consignó El Mostrador, el ahora suspendido persecutor del Ministerio Público recibió el pasado 25 de junio un informe preliminar elaborado por la Policía de Investigaciones que daba cuenta de transferencias que la ex primera dama habría realizado en plena campaña presidencial a la fundación indagada en el caso Convenios, hecho por el cual el fiscal Palma resolvió solicitar su declaración en calidad de imputada, diligencia que no vio la luz, puesto que un día después de conocer la información se le solicitó al persecutor abandonar la causa después de que su nombre apareciera vinculado al caso Audio. En relación con la publicación de El Mostrador, negó categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicio desde mayo del 2021 a febrero del 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales. Asimismo, desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política. Por lo mismo, mi total disposición a colaborar con la justicia. Es probable que haya habido un esquema de defraudación como ha habido en todas las fundaciones. O sea, yo te contrato por 1 millón y tú luego me devuelves 500.000. Pero eso no está probado. Lo que hay es un preinforme de la PDI. Según la PDI era algo digno de ser investigado y apenas el fiscal nacional se entera de eso, le quita el caso y corta la investigación. Eso me parece gravísimo. Pese al desmentido de la ex primera dama, desde la oposición insisten en aclarar tanto la remoción del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, como el eventual conocimiento que el presidente podría haber tenido sobre los traspasos hacia Procultura, que según ex-ante alcanzarían los 4.467.500 pesos en total. Es así como Chile Vamos anunció la creación de una comisión que indague la denominada arista Karamanos. Lo que es urgente es poder aclarar el destino de los recursos de Procultura. ¿Por qué se le asignaban cifras millonarias? ¿Quiénes eran las personas contratadas? ¿Cuál fue el rol que jugó Irina Karamanos? ¿Cuál fue el rol que habría jugado incluso el presidente de la República en este caso? Eso es lo que nosotros estamos exigiendo aclarar. Hay una relación que todo el mundo conocía entre el presidente de la República y Irina Karamanos, que lo hace más importante en el sentido porque abre una área investigativa de la relación que podría haber tenido o la influencia que puede haber ejercido el presidente de la República. Pero todo eso se va a saber después de la comisión investigadora. Yo creo que uno, si es serio, tiene que esperar, analizar toda esa arista. Cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro, que se investigue todo. Yo no me voy a referir a casos específicos, pero a mí lo que me importa es que la gente pueda tener la tranquilidad de que yo como presidente no voy a permitir ningún tipo de acto de corrupción en ninguna parte.
La oposición acusa que el caso Procultura habría quedado estancado luego de la salida del fiscal Carlos Palma y la nominación del persecutor de Coquimbo, Patricio Cooper, para continuar con las diligencias. Solicitarle al fiscal nacional que existan explicaciones respecto a los hechos que se han conocido por la prensa en las últimas horas, respecto a un eventual estancamiento de la investigación del caso Procultura. Son hechos de la mayor gravedad el que se haya reemplazado a un fiscal a cargo de esta investigación por hechos que lo involucrarían con otra causa distinta. No es fundamento para que esta causa se quede frenada, completamente paralizada. La nota hace conjeturas cuestionables cuando dice que el fiscal habría salido por evitar una investigación sobre el caso Convenio y Procultura. Creo que en eso tiene que perseguirse todas las responsabilidades, tener toda la transparencia del mundo, pero el fiscal sale por el caso Convenio, o sea, por el caso de Hermosilla. La Fiscalía Regional de Coquimbo ha formado un equipo preferente constituido por 3 fiscales adjuntos, 3 abogados asistentes y 2 analistas criminales, quienes están en la gestión de las labores de investigación junto a la Brigada Anticorrupción BRIAC de la Policía de Investigaciones de Chile, mismo equipo policial que trabajó junto al fiscal que llevó las diligencias con anterioridad para darle continuidad a la investigación. Una investigación para la cual la Fiscalía Regional de Coquimbo incluso solicitó recursos adicionales para el desarrollo de las labores de indagación, las cuales fueron concebidos para la contratación de 2 abogados y para cubrir diversas operaciones logísticas, comunicaron desde la institución. Como en todos los casos donde puedan existir antecedentes de supuestos hechos de corrupción, caiga quien caiga, la investigación debe determinar qué sucedió allí. Y será la señorita Caramano quien determine y quien entregue los antecedentes dentro de este proceso investigativo. Cualquier información que instale una duda debe ser despejada y por lo tanto acá hay igualdad ante la ley, todo debe ser investigado. Sin embargo, la propia Irina Caramanos ha desmentido el hecho por el cual se acusa. Y si ella lo desmintió, eso es algo que se puede comprobar fácilmente. Uno puede comprobar fácilmente si efectivamente realizó estas acciones que se le acusan. Eventuales acciones que según la Fiscalía no debieron ser conocidas públicamente, por lo que ha establecido abrir de oficio una causa respecto a la filtración de la investigación que llevó adelante la Policía de Investigaciones y que reflotó el caso Convenios. Bueno, y ahora lo que les habíamos prometido, una entrevista en el diario La Tercera, del equipo que conforman las periodistas Gloria Faúndez y Leslie Ayala, con la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esto es parte de lo que van a poder leer más en extenso el fin de semana y lo adelantan aquí en CNN Chile. Yo no me siento tratada equitativamente, creo que he sido maltratada y me estoy defendiendo con muchas dificultades y esto mis abogados se han encontrado con una gran cantidad de puertas cerradas. Cada vez que han pedido algo es no. Se filtra información de la propia Comisión de Ética, se nos dice que no se anula el proceso. Entonces son todas situaciones que cuando menos a cualquier persona que está observando esto, con mayor razón a mí que estoy siendo víctima de eso, le llama la atención del punto de vista de la poca objetividad. Estando yo ya suspendida, se agregan estos famosos cargos adicionales que tienen que ver con denuncias de relatores, que yo nunca tuve noticia de ellos, que yo nunca he sido interrogada sobre ellos y que se me agregan no a la Comisión de Ética solamente, sino que al procedimiento de remoción. Posiblemente tiene que ver, ¿no es cierto?, con una resistencia a lo diferente. Usted tiene que pensar que en algún momento se introdujo en la Constitución la idea de traer ministros de afuera, 5 de los miembros de la Corte Suprema. Posiblemente eso no a todo el mundo le gusta, posiblemente toda la gestión que yo hice como vocera a algunos les molestó, que siempre es mejor, ¿no es cierto?, no aparecer que aparecer. Todas esas cosas pueden ser condicionantes, pero sin embargo yo creo que por atípico que uno sea o distinto, eso no evita, ¿no es cierto?, ni tampoco justifica que a esa persona se le pierda el respeto o que a esa persona se le exponga de la manera que se me ha expuesto a mí. No, yo me siento emocionalmente muy comprometida en mi defensa, porque creo que no solamente a un ministro de Corte Suprema, sino que a cualquier persona no se le puede considerar culpable de nada mientras no tenga la posibilidad de defenderse y de responder. A ver, yo siento que no he tenido igualdad de armas, que ha habido un apuro muy intenso en
hacer una remoción express. Como dije, había un procedimiento entre medio de la Comisión de Ética y de la remoción que no se siguió, y siento que eso finalmente termina configurando una remoción express, o sea, sacar rápidamente a una persona, obviamente darla por culpable, tratarla como culpable, y eso obviamente tiene que ver con defenestrar públicamente a una persona, y eso creo yo que no es bueno para la administración de justicia. Uno dice, bueno, como viene la mano, ¿no es cierto?, se ve oscura, pero yo me estoy defendiendo porque también como juez, ¿no es cierto?, así como yo he confiado, ¿no?, o le he pedido a las personas, ¿no es cierto?, que son parte en un juicio, que confíen en la justicia, de la misma manera tengo que confiar yo a efectos de que finalmente, ¿no es cierto?, yo haga mis descargos y todo y tenga esa opción. Pero evidentemente que el panorama es malo y es oscuro y eso sería absurdo negarlo. Sí, lo más probable es que termine en remoción, que sea removida de la corte. Es altamente posible, pero como digo, me estoy defendiendo pensando en que prime finalmente un análisis objetivo. A ver, yo ubicaba a Luis Hermosilla porque yo trabajé varios años atrás con su hermano en algunos informes en derecho, con Juan Pablo Hermosilla. De ese entonces lo ubicaba, pero no tenía una relación de ninguna especie más cercana con él, sino de ubicarlo como hermano de una persona que yo le tengo aprecio, que es a Juan Pablo. Cuando yo empecé mi postulación a la Corte Suprema, yo sentí, particularmente desde el punto de vista de que yo era externa y que yo no tenía una vinculación directa, sí conocía a políticos, pero no tenía una vinculación directa con políticos y todo, que yo estaba bastante desinformada de cómo iba avanzando el tema de mi postulación. Entonces una persona me sugiere y me dice, mira, yo creo que tú debieras hablar con Luis Hermosilla, que es una persona que es cercana al gobierno y que creo que te puede mantener informada de si avanza tu candidatura o no avanza. Porque en ese periodo en que uno está esperando que se defina la candidatura, uno está en una situación muy frágil porque está como a la espera. Tiene que tener mucho cuidado de qué causas toma, en qué trabaja, qué es lo que dice, etcétera. Entonces empieza a afectarte incluso en cómo tú te sostienes económicamente mientras estás esperando ese proceso, ¿no? De hecho, yo tuve que pedirle plata prestada a mi familia mientras tanto, porque resulta que estaba en una situación que no podía como moverme mucho para ningún lado, para un lado y para otro. ¿Está consciente que Luis Hermosilla es un conducto totalmente informal para la información que usted quería? Es que no había ningún conducto formal. ¿El Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia no daba ninguna información. Yo no le fui a pedir que me consiguiera votos. Yo le dije que me ayudara en saber cómo avanzaba lo mío, porque a mí me faltaba información, ¿no? Y en eso me ayudó porque me iba contando, yo le iba contando a él qué reuniones tenía y eso. Él no me consiguió reuniones, no me asoció con parlamentarios, las reuniones las conseguí directamente yo, ¿no? Y en consecuencia, como estaba diciendo, yo tuve una buena compañía de él durante ese proceso. Y eso yo se lo agradecí, porque en estos casos uno tiene que tener una cierta conversación con alguien que le vaya contando cómo los temas avanzan. Y yo en él encontré una persona que me iba contando. Que yo sienta que los votos que yo tuve fueron obra, ¿no es cierto?, o un endoso o algún tipo de gestión de él, no lo siento así. Lo que pasa es que la prudencia que nosotros estamos mirando hoy, ¿no es cierto?, con ojos de hoy, retrocedida 6 años, ¿no es cierto?, es una prudencia distinta. Porque resulta que hoy la situación de Luis Hermosilla es una situación muy complicada, una situación, ¿no es cierto?, que ha implicado que prácticamente todos los que tengan mensajes o relación con él, de alguna manera queden en manto de duda. Cuando yo tuve una relación que fue muy cordial, ¿no?, y que nunca significó una falta de respeto por su parte. Mientras todo este tiempo duró, no era una persona controvertida, no era una persona que estaba sometida a un proceso penal, al contrario, era el abogado del ministro del Interior y era una persona cercana al gobierno. En consecuencia, los temas de prudencia, si yo lo pienso hoy día y me digo, ¿debiera yo haber mandado WhatsApp con Hermosilla? Por supuesto que no, pensándolo en la idea de hoy, o sabiendo que era una persona que guardaba conversaciones que eran entre 2 personas y que tenían carácter privado, que iban a terminar finalmente expuestas, por supuesto que no lo hubiera hecho y yo hago el mea culpa de los temas de la prudencia, pero la prudencia también se mide de acuerdo a lo que se puede prever el futuro.
¿no? Ahora decir que nadie debiera haberse vinculado con el señor Hermosilla es muy fácil. El punto era entonces, porque usted le podría preguntar a todos los demás que se vincularon si eran todos unos imprudentes. Posiblemente no, confiaban en él. Se lo pregunto directamente, ministra. Usted entregó información que no debía, adelantó cualquier tipo de resolución judicial. Nada. ¿Benefició de alguna manera al abogado Luis Hermosilla? En absoluto, en absoluto. Y al revés, ministra, ¿él le pidió algún tipo de conducta impropia en función de su cargo? No, porque como como ya expliqué, esa pregunta que me hace sobre la integración de la sala, para mí fue una pregunta que no tuvo ninguna relevancia y que tampoco me vuelve a preguntar del tema, ni me vuelve a decir. Yo ni siquiera lo considero, porque le digo, si la sala lo pidiera, pero tampoco lo considero más allá, ¿no? Hay que pensar cuál es el contexto de la conversación. En ese contexto yo le contesto así y posiblemente sigo haciendo otra cosa y ni siquiera me fijo, porque tampoco le digo, sí, cuáles son, qué argumentos, etcétera. No hay ningún tipo de cruce, ni de argumentos, ni de intereses. Que yo supiera, como les dije, nunca tramitó en mi causa. Yo a la segunda sala fui escasísimas veces y no creo haber visto ninguna causa del señor Hermosilla cuando fui. Y cuando fui por el sistema de integración de las causas. Así que la verdad es que yo no siento que las conversaciones que yo tuve con el señor Hermosilla comprometieran mi labor jurisdiccional, ni los abogados que conozco comprometieron nunca mi labor jurisdiccional. Y si le fue bien a un abogado que conozco en mi causa, en una causa que yo viera, no le fue bien porque era Juanito o Pepito, le fue bien porque creo yo que del punto de vista de los argumentos tenía razón. A ver, yo siento que voy a estar fuera cuando esta causa termine. Por ahora me siento muy desconectada emocionalmente con la Corte Suprema, como les dije, me siento muy herida, he sufrido mucho todo el trato que he tenido, pero me sentiré adentro mientras yo esté haciendo mi defensa. La entrevista completa la pueden revisar durante este fin de semana en el diario La Tercera y obviamente cada uno en sus casas puede revisar todas las publicaciones de CIPER y contrastar lo que dice la suspendida ministra Vivanco, las normas también que están contenidas en varios de los reportajes, cómo funciona la Comisión de Ética y formarse su propia opinión. Pero vamos a seguir avanzando para profundizar en este y otros temas. Vamos a conversar con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Un gusto saludar, Mónica, desde Valdivia. Desde Valdivia. Primero quisiera preguntarle a raíz de que escuchábamos la entrevista, que entiendo también usted escuchó parte de la entrevista que se va a conocer después en extenso, en una jornada en que ha dado varias entrevistas la suspendida ministra de la Corte Suprema. ¿Cuál es la impresión general que usted tiene sobre este tema? Bueno, creo que aquí hay dos caminos o dos cuerdas que se están llevando adelante. Uno, el propio proceso de la Corte de Apelación, de la Corte Suprema, que ha abierto una investigación, la Comisión de Ética, y ahora una investigación, y eso tendrá que entregar los antecedentes en esa propia instancia. Y lo otro es la acusación constitucional que se ha presentado en la Corte, en la Cámara de Diputados. Usted entenderá que en este último aspecto yo no me puedo pronunciar porque como senador nos toca conocer si es que pasa y se aprueba en la Cámara de Diputados, tenemos que resolver como jurado. Pero creo que se ha actuado en general con dos herramientas, una constitucional por parte de la Cámara de Diputados, que se ha hecho también contra otros dos ministros de la Corte Suprema, y lo otro son facultades propias de la Corte Suprema de abrir este expediente, consultar sobre al menos creo que son 8 o 9 puntos, y la ministra, según lo que veo en la entrevista, dará cuenta de cada uno de ellos. Yo creo que es importante, Mónica, que estas dos instituciones, que son las facultades de la Corte Suprema y por otro las facultades de la Cámara de Diputados, funcionen ante las dudas, los audios, todo lo que hemos escuchado a propósito de el caso Hermosilla, que es donde comienza. Y por otro lado, perdóname para señalarle algo, creo que es importante también que el día de ayer el Senado, con una contundente mayoría, haya ratificado la propuesta del presidente de la República para nombrar 2 nuevas ministras de la Corte Suprema y el fiscal de esa misma instancia. Ahora, ¿usted le parece que quedan despejadas todas las dudas con lo que dice en esta entrevista Ángela Vivanco, que fue solo falta de prudencia,
que no conocía mayormente, que no había otro canal para preguntar que acudir a un abogado, porque no había otro canal en el Ministerio de Justicia, y que en el fondo solamente le hizo consultas y que la integración de las salas fue algo que ella no tomó con importancia, que es en el fondo lo que está diciendo todo lo que hemos conocido a través del trabajo que ha realizado CIPER Chile y el periodista Nicolás Sepúlveda. Esencialmente también se han sabido otras cosas, como por ejemplo el tema de la muñeca rusa, que es algo que vamos a poder también conocer después, lo que contesta sobre eso en esta entrevista el fin de semana del diario La Tercera, pero que básicamente ella dijo que en esa entrevista conversaba con Carmen Gloria Faúndez y me contaba que ella dice que no tenía idea que Mario Vargas era abogado de esa empresa, alguien a quien conoce cercanamente, que ha estado en su casa, digamos, en su cumpleaños. ¿Usted quedó completamente aclarado, satisfecho? ¿Cree que despeja? ¿Son satisfactorias las explicaciones? Mire, no las he visto en extenso, solo acabo de observar lo que ustedes están anticipando en la entrevista, pero creo que más allá de la explicación periodística, ella tiene todas las facultades para poder hacer dentro de la propia comisión, con abogados, con los plazos correspondientes, dar cuenta de cada uno de los puntos que detalladamente la Corte Suprema se lo ha planteado. Yo creo que aquí hay un cúmulo de antecedentes que claramente hacen verosímil absolutamente el planteamiento. Insisto, reitero, Mónica, yo no me puedo anticipar. ¿El planteamiento de quién? ¿De la Corte Suprema? No, yo creo que la Corte Suprema, la Corte Suprema, no sé si me equivoco, desde el ministro Correa Bulo en la década de los 90, que no tenía un proceso de esta naturaleza. Y lo de Correa Bulo vino después también de una acusación constitucional entre que el ministro Cereceda también fue destituido y el ministro Correa Bulo por los argumentos que la propia Corte, entendamos, y esto es bueno explicarlo pedagógicamente, Mónica, es un procedimiento que abre en un cuaderno de remoción. La propia Corte suspende al ministro investigado, le formula cargos, 8 o 9 cargos, no recuerdo cuántos son los de Vivanco, y tienen que contestar y luego resuelve. Es una instancia en que ellos mismos evalúan a sus pares. Es una situación complicada y que se basa en antecedentes sólidos, que no solo son los de CIPER, no solo son los de audios. Entonces, insisto, yo no puedo explayarme respecto de la acusación constitucional porque sería infringir normas que me puede tocar ver en instancia como jurado en el Senado. Pero usted diría que usted confía entonces en el trabajo de la Corte Suprema a través de su comisión de ética y que no cree que se hayan vulnerado garantías de la magistrada. Más que la comisión de ética, que no me gustan esas comisiones que además funcionaban o no funcionaban, yo creo que es el funcionamiento de este proceso sancionatorio en el cual confío. Hay 20 ministros de la Corte Suprema, por eso también se han incorporado estas 2 ministras nuevas, recién designadas ayer, que siendo el máximo tribunal verán y velarán con esto. Y reitero, creo que hay un debido proceso absolutamente porque la ministra de Vivanco tendrá derecho, como corresponde a la bilateralidad de la audiencia, a un debido proceso a hacer sus descargos en cada uno de esas acusaciones. Pero son variadas, son constantes y son, creo que, múltiples por parte de la Corte Suprema. Yo creo que ha reaccionado bien la Corte Suprema y está ejerciendo una facultad que posee, lo mismo que la Cámara de Diputados. Yo eso no lo voy a cuestionar nunca. ¿Aguanta un minuto más el sistema de nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema? Mónica, en esto a mí me gusta hacer bastante pedagogía y creo que es importante que nosotros abordemos los problemas de fondo. Yo creo que el problema no es el nombramiento. Nosotros nombramos, los ministros de la Corte Suprema son 21. Hay más de 2.000 ministros para abajo, ministros, jueces, en toda la estructura del Poder Judicial. Si usted entiende, usted pone el acento en que en el nombramiento de esos 21, donde está el problema, creo que es no mirar en conjunto lo que sucede. Además, un punto, los ministros de Corte Suprema son los únicos ministros del Poder Judicial que son escrutados por la prensa, son escrutados por sus propios pares. Recordemos que para llegar a la Corte Suprema se hace una quina por la propia Corte Suprema, son revisados por el Ejecutivo y son presentados y votados por un alto quórum en el Senado. Intervienen los 3 poderes del Estado y un escrutinio público. ¿Usted tiene algún escrutinio de un... Senador, ¿Usted tiene algún escrutinio de un ministro de una Corte de Apelaciones
Eso no pasa por escrutino, o un juez en un determinado lugar. Entonces, yo creo que pedagógicamente uno tiene que entender. Usted dice, si resiste el procedimiento, discúlpeme, cuando nosotros votamos por un ministro de la Corte Suprema, que es presentado por el presidente de la República, que viene de una quina presentada por la Corte Suprema, y nosotros revisamos los antecedentes, hacemos fe, los revisamos. Si ese ministro luego tiene un comportamiento inadecuado, no es responsabilidad del nombramiento. Entonces, no hagamos un punto en el sistema de nombramiento que se puede mejorar sin lugar a dudas, pero tengamos una visión global para entender. Separemos en dos cosas. Se lo pregunto o le reformulo la pregunta. ¿El sistema de nombramientos en el Poder Judicial completo aguanta un día más? Yo creo que la revisión del funcionamiento del Poder Judicial tiene que ser revisado. Solo un elemento, Mónica. La Corte Suprema, donde llegan los 21 mejores ministros, se supone con las máximas calificaciones, con el mayor trayectoria, tienen una gran cantidad de funciones que no son jurisdiccionales, que no son de resolver causas, son muchos temas administrativos. Claro. Traslados, cursos, formaciones. Vemos que incluso no hay integración de salas. Creo que, por ejemplo, algo que no resiste, y en eso vamos a tener absoluta claridad, es los abogados integrantes. Ahí tenemos otra situación absolutamente poco transparente, poco clara. Usted no conoce, usted ni yo conocemos la opinión pública, quiénes son los abogados integrantes. Ellos no pasan por ningún control y tienen un voto igual que un ministro de la Corte Suprema. Ya. Eso claramente Senador, no para resiste. que no nos vaya acabando el tiempo, un par de cosas. Un punto es el comportamiento posterior no puede ser obviamente responsabilidad del nombramiento ni de quienes nombran, lógico. Pero estamos hablando de los comportamientos durante el proceso de nombramiento. A eso me refiero. Es decir, usted dice, es escrutado. Por ejemplo, no sabemos por qué votan como votan los magistrados de la Corte Suprema para conformar la quina. Los ciudadanos no tenemos idea por qué. ¿Cuáles son las razones que le dan un voto a uno y no a otro? No hay como en otros países una explicación pública. Tampoco sabemos por qué el presidente o la presidenta de turno elige dentro de esos 5-1. No tenemos idea. Recién cuando llegan al Senado hay un poco más de audiencia pública, de saber, pero de todo eso otro no tenemos idea los ciudadanos y lamentablemente, y usted, digamos, me reconocerá, lo hemos visto en esta ocasión y en otras, hay muchísimo que no nos enteramos de las reuniones de los lobbies, de los operadores políticos, que hacen lobby por estos candidatos y de eso tampoco sabemos los ciudadanos. Entonces no es que todo el proceso de nombramiento sea de cara a la ciudadanía. Sí, pero yo le pregunto, ¿qué propone usted? ¿Qué elección popular? ¿Que tengamos ministros que saquen causas populares y salgan en los matinales para luego ganar una elección? No, pero yo creo que tiene que haber una trayectoria. Pero usted me dice, ¿qué propongo yo? ¿Qué propongo yo? Yo no soy experta para empezar, digamos, a mí me gustaría saber qué propone usted, digamos, qué propongo yo. Mire, dentro de las cosas que yo he escuchado es que se justifiquen estos votos, por ejemplo, que realmente se cumpla lo que ustedes como senadores de muy buena manera propusieron en el 2016. Ustedes se dieron un código de buenas prácticas y ustedes mismos, sin que se legislara, dijeron que nunca iba a haber una sola reunión que no conociera la ciudadanía para ningún candidato a ningún cargo que nombrara el Senado. Eso parecía una estupenda idea, pero hemos visto que no se cumple. La idea era súper buena. Bueno, lo que hay que seguir avanzando es en transparencia, lo que nosotros hemos regulado ese procedimiento. Yo creo que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, cuando usted revisa cada ministro, hoy día hay un acta en que se indica por quién vota. ¿Por quién? Por ejemplo, ¿No por qué persona? Yo creo que sería importante fundamentar el voto. Claro, nosotros, por ejemplo. En la sala fundamentamos el voto y queda consignado, y en el caso que estamos revisando a mayor abundamiento, yo creo que ese es un buen procedimiento. En el caso también de la trayectoria, que los ministros tengan las calificaciones, una oposición que se llama al cargo, creo que en eso se puede avanzar. Yo insisto, creo que en el Poder Judicial, hay que avanzar mucho. Yo creo que hay que separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Creo que también tiene que haber más transparencia en esa toma de decisión, pero yo creo en el escrutinio de los tres poderes del Estado para los altos magistrados. Entonces, quiero llevarlo a la acusación, quiero llevarlo a la acusación constitucional. Un dato adicional. Dígame.
creo que también es importante, Mónica, la pedagogía que hacemos a propósito de esto, que sigan existiendo 3 o 4 abogados externos, que también es algo que ha ayudado en la magistratura para que no solo sean autogenerados del Poder Judicial. Entiendo. Solamente para pasar a la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá, quisiera preguntarle antes, cuando entrevistamos como CNN Chile hace algún tiempo al ministro Matus, él dijo que había tenido contactos, así lo definió, fueron sus palabras, con hartos senadores, entre otros nombró al entonces senador Elizalde y al senador Araya. ¿Con usted se contactó? Yo, el ministro Matus, o en ese tiempo el abogado Matus, iba permanentemente a la comisión de Constitución, porque ayudaba como profesor en muchas instancias. Yo ahí tenía contacto con él, pero para el nombramiento no tuve, a mayor abundamiento, no pude votar ese nombramiento porque perdí un avión, no estaba. Sí, no, yo sé que usted no estaba. Quería saber si es que le había pedido su voto. Si es que él le había pedido su voto. No, de ninguna manera. Lo veíamos permanentemente porque era un asiduo colaborador y consultado como académico en proyectos especialmente de modificación del Código Penal. Si le hubiera pedido una reunión o un contacto, como se llame, ¿usted hubiera cumplido con ese código de buenas prácticas que ustedes se pusieron como senadores el 2016 y usted lo hubiera transparentado? Yo sí lo habría hecho porque creo que es importante transparentar esa situación y también que los ministros puedan plantear sus inquietudes. Nosotros a mayor abundamiento recibimos al ministro en sesiones que generalmente son 1 o 2 que se hacen en el hemiciclo para poder recibirlos al menos como Comisión de Constitución. Sí, no, lo tengo clarísimo eso. Sí, lo importante es que cuando se hacen normas, como usted dice, cuando se generan normas se cumplan. Quiero llevarlo un par de temas que nos quedan antes que se nos acabe el tiempo. Lo primero, sé que usted va a ser jurado y por lo tanto no me puede decir si está a favor o en contra porque se inhabilitaría, evidentemente, pero quiero ver cómo ve el contexto político de la acusación en contra de la ministra Toá en medio además del combate contra la delincuencia. Y además agrego en una jornada en la que el presidente respalda a su equipo de confianza, al que trabaja en el Ministerio del Interior, para el cual Republicanos le había pedido la renuncia, y dice que si hiciera caso a la oposición no podría gobernar. ¿Cómo ve usted esta situación? A ver, en primer lugar, creo que esta propuesta de Republicanos es simplemente ir haciendo apuestas para arrinconar al gobierno, y principalmente con un tema que desgraciadamente es una moneda de trance político, que es la seguridad. Creo que fue patético lo que vimos por parte de Renovación Nacional, que dobló la apuesta y señaló que iba a acusar al presidente de la República. Insisto, reitero, Mónica, yo no me puedo pronunciar sobre el fondo de la discusión porque no quiero inhabilitarme si es que pasa al Senado, pero tiene el legítimo derecho a hacer las presentaciones. Espero que la derecha democrática, una derecha mucho más colaboradora, no caiga en esa situación y más bien hagamos los esfuerzos para combatir de manera frontal la delincuencia. Nosotros despachamos hace poco el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, viene la Fiscalía Supraterritorial, viene una serie de instrumentos, en la ley de presupuesto viene el reforzamiento, y yo creo que lo que hay que pedir, yo tengo una opinión crítica respecto de el combate a la delincuencia. Se puede hacer mucho más, se tiene que trabajar. A ver, mire, solo un dato, Mónica. ¿Qué le parece a usted y a la opinión pública? Carabineros lo estamos reforzando, hay una visión unánime hoy día de apoyar a Carabineros. Hemos tenido en el último tiempo 2 carabineros muertos, carabineros en funciones, haciendo trabajos en la noche, uno de taxista y otro de guardia en el Teatro Metropolitano, ahí en el centro, en paralelo. Yo me pregunto, la jefatura de esos carabineros, la comisaría, el retén a donde pertenecen, ¿no saben eso? ¿Dónde está? Entonces nosotros ponemos más vehículos, ponemos más carabineros, ponemos más recursos, pero ¿está la capacidad interna, los procedimientos internos para asumir esto? ¿Cómo está trabajando Carabineros? Hay que reforzar los sueldos, absolutamente, ahí estará mi voto, pero también tenemos que tener una autocrítica, una capacidad de decir, con estos mayores recursos, cómo yo estoy utilizando el recurso humano. No puede ser que Carabineros, el capitán o el mayor, o no sé quién estará a cargo de ello, no sepa
¿Dónde están sus carabineros? Porque si ese carabinero trabajó en la noche, no solo se expone, como ocurrió con ese lamentable fallecimiento, sino que va a estar cansado para al día siguiente tener que hacer su turno ordinario. Entonces, esos son los temas que yo creo que donde hay que poner más atención, y no simplemente este incrementalismo, que creo que es una situación en que caen los ministerios del Interior, en que vamos aumentando, más comisaría, más vehículos. Mire, una consulta solo también, Mónica, de la cantidad de vehículos que se le entrega a Carabineros. Revisen, yo he solicitado por oficio muchas veces esa información, cuántos vehículos están fuera de uso, no por el tiempo, porque sean viejos, porque están en pana. Porque muchas veces no hay un manejo de flota adecuado, no hay un manejo de personal. ¿Cuántos carabineros está efectivamente en la calle? Las licencias de carabineros. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner mucha atención, y no solo en estas leyes, sacar leyes que no necesariamente cambian la conducta y el mejor combate a la delincuencia. Sí, yo entiendo el punto que usted hace de que obviamente más la ley no permite hacer estos dobles trabajos, pero tiene que ser bien angustiante la situación también económica, para que además de arriesgarse en la calle, sientan la necesidad para mantener a sus familias de realizar... Sí, pero eso no, perdóneme, Mónica, pero eso no permite, eso podría ocurrir en una serie de otras profesiones. Sí. En una serie de otras profesiones que tú dices, no me alcance yo en la noche. No, pero que es relativizarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque con eso estamos señalando que había una justificación económica. No. Ahí lo que tiene que haber es autoridad de mando, saber la jefatura en qué está su personal, porque si no, es no conocer y no tener la capacidad de ejecutar. Yo en eso no comparto su opinión, Mónica. No, yo no estoy diciendo que esté bien, partí diciendo que me parecía que estaba mal. Pero usted lo relativiza por sus sueldos, porque tienen que hacer angustiante. Mire, hay gente que gana mucho menos, y no hace eso con una prohibición legal de esa naturaleza, y portando armas. Tiene un punto, sobre todo además por el porte de armas, y porque después para la otra función... Porque van a esa función. Sí, porque para la otra función quedan además súper cansados. Carabineros y con armas. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer, y la jefatura tiene que decir, mejoremos los sueldos, mejoremos la rotación, los descansos, le concedo el punto. El fuero maternal. Fuero maternal, por ejemplo, temazo. Algo que no se respeta en las mujeres carabineras. Temazo también. Antes que se nos acabe el punto, le concedo el anterior. ¿Cómo vio usted la filtración y la denuncia que se hace periodísticamente respecto de la expareja del presidente de la República, Irina Karamanos, que dice en dos artículos del Mostrador y de Radio Bio Bio que habría, y por qué lo digo en condicional, porque ella lo niega, realizado abonos a la cuenta de Procultura durante época, además, parte de ello de campaña presidencial? Ella responde, para poner todo lo antecedente sobre la mesa, y dice que ella no realizó esos abonos. El presidente la respaldó, dijo que cumplía plenamente y hay que investigarlo todo. ¿Qué dice usted? Comparto las opiniones del presidente, y también aquí, más que comentar filtraciones, lo importante es que la Fiscalía, en el caso Convenios, llegue hasta el final, llegue hasta saber todo lo que ocurrió, porque creo que aquí había una trama. Esto no fue en el caso de Antofagasta, sino que hubo un modus operandi en distintos gobiernos regionales, y creo que se tiene que avanzar en todas las direcciones. Yo en eso no soy partidario de investigar tal o cual. No me gustan las filtraciones, porque más que estar comentando filtraciones, lo que queremos ver es el avance judicial de investigación de cada uno de ellos, porque al haber una tal cantidad de plata y un modus operandi para utilizar estos fondos, se puede perseguir el dinero. Creo que esa es la función, ya sea Irina o el personaje que sea, pero más que por filtraciones, que sea el Ministerio Público. Veía una declaración del Ministerio Público, y ojalá que se siga investigando con toda la fuerza. Para eso, además, necesitamos, y se está avanzando ahora en la Fiscalía Supraterritorial, para investigar este tipo de delitos que tienen muchas veces tienen una connotación nacional y no tienen solo el ámbito regional, que generalmente es donde los fiscales regionales hacen sus investigaciones. Senador, cierro preguntándole qué opina usted respecto a lo que dice Evelyn Matei a raíz de este caso. Dice que las acusaciones son de extrema gravedad, de presunta corrupción, y dice que el caso Fundaciones en todas las aristas revela un esquema orquestado para defraudar al Estado. Preocupa la extrema lentitud y falta de avances en el caso Convenios al interior de la Fiscalía. ¿Usted cree que ha habido esa lentitud o falta de avances o un trato distinto en este caso, que es lo que sugiere de lo que estamos leyendo, o que más expresamente lo han dicho otros desde la oposición?
Mire, he sido un tenaz crítico respecto del caso Convenio y insisto, creo que acá la Fiscalía ha puesto la información que nos han entregado, que existe una fuerza de tarea que tiene esta visión global, porque es desde Antofagasta a el extremo sur y en distintas, principalmente gobiernos regionales. Yo creo que hay que seguir investigando, pero yo le recomendaría a la candidata Matei que con la misma fiereza con que denuncia esto tenga la misma opinión respecto de lo impresentable del sueldo de su candidata en Las Condes, Marcela Cubillos, que eso es una situación no solo desde el punto de vista, yo creo, ilícito, sino desde el punto de vista ético de tener ese sueldo. Es realmente una aberración, es una cosa escandalosa y que creo que deja muy mal al mundo académico, porque no conozco a algún académico que con ese precario currículum gane esa cantidad de dinero. Senador Alfonso Durresti, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime desde Valdivia. Un gusto. Buenas noches. Bueno, y en su visita al norte del país, el presidente Gabriel Boric defendió en reiteradas ocasiones el trabajo en seguridad que se está llevando a cabo y que es liderado por la ministra Carolina Toá. El mandatario aseguró que no está preocupado de los partidos de derecha y que se está intentando subir un punto en las encuestas a propósito de la acusación constitucional en contra de la jefa de gabinete. Los detalles con Macarena Román. La ministra Carolina Toá, por cierto, por toda la energía, la fuerza, la paciencia para seguir avanzando en la agenda de seguridad, más allá de cualquier tipo de peleas, amenazas. En el marco de su visita en el norte del país, el presidente se dio el espacio para respaldar a la ministra del Interior, y no solo una vez. Piden la renuncia de las autoridades todas las semanas de una autoridad diferente. Si yo les hiciera caso a ellos, la verdad, uno no podría gobernar. Yo estoy preocupado de los chilenos y chilenas y no de los partidos de derecha. Respuesta a las exigencias que vinieron desde la derecha para que removiera a su equipo de Interior. Solicitud que no fue respondida por el gobierno y que significó una acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá. Lo único que ganan, los delincuentes van a ganar si se rechaza esa acusación constitucional, porque claramente el equipo de seguridad del gobierno ha sido un fracaso, un rotundo fracaso. Creo que también es importante reconocer que quienes estamos en estos cargos sabemos que son cargos particularmente complejos, pero tremendamente importantes. Entonces, por eso ese apoyo no es solamente un espaldarazo, sino que también reitera el honor que significa estar a cargo de uno de los temas más importantes para la gente hoy día en nuestro país. Sin duda es el tema que más preocupa al país. Según la última encuesta CEP y ante la pregunta ¿cuáles son los 3 problemas a los que el gobierno debiese dedicar mayor esfuerzo?, la seguridad lidera con 57%, mientras el narcotráfico ocupa el segundo lugar con 33%. Es tan irritante y debe ser irritante para el común de la población cuando de estos temas se trata de sacar un provecho político pequeño, tratando de subir un punto en la encuesta, un like más, o pensando que así se va a obtener un votito más en la elección. Mensaje que fue la misma línea que planteó el ministro de Justicia Luis Cordero, quien cuestionó la presentación del libelo en contra de la jefa de gabinete. Transformar los debates de seguridad pública, que yo sé que son debates electorales, en una cuestión divisionista es la mejor estrategia para las organizaciones criminales. Yo respeto las palabras del ministro Cordero, pero yo lo invito a que camine conmigo los sectores periféricos y les diga eso mismo. El tema de la seguridad es un tema electoral. Yo creo que estamos de repente un poco desconectados con la realidad. No, también la acusación constitucional es un mecanismo que establece la Constitución y se está haciendo valer. Acción que una vez ingresada dio paso a la constitución de la respectiva comisión revisora, la cual emitirá un informe a la sala de la Cámara de Diputados. Ahí deberá tener 78 aprobaciones para avanzar al Senado. La duda está en Chile Vamos porque parte del informe cuestiona el desempeño en seguridad que tuvo el expresidente Piñera. Lo hemos conversado, no hemos tomado una decisión como bancada, pero vamos a definir aquello. Es altamente probable que avancemos hacia aprobar esta acusación constitucional. Es que la acusación constitucional que se presentó contra la ministra Toá no es más que una cortina de humo, es una medida, una acción desesperada por parte de una oposición que va en caída libre. Parte de los argumentos que se detallan en la acusación de republicanos es la cantidad de homicidios. Desde marzo del 2022 a junio del 2024, la cifra es de casi 3.000 asesinatos. Eso mientras el gobierno insiste en el trabajo que se está llevando a cabo, como por ejemplo el aumento de 15,3% en seguridad, considerado en el presupuesto del próximo año,
o el avance en el Congreso de la ley antiterrorista. El Ministerio Público rechazó la inhabilidad de la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien sostuvo conversaciones con Luis Hermosilla en medio de su postulación al cargo que ocupa actualmente, algo que reveló el día viernes en una entrevista en Televisión Nacional. En 2021, la persecutora le pidió al abogado enviar referencias de ella a ministros de la Corte de Apelaciones a cargo de revisar la terna para liderar la Fiscalía Oriente. La nota es de Estefanía Bustamante. Número 6, doña Lorena Parra. Si algo quedó fuera del azar de Lorena Parra, por esos días candidata a fiscal metropolitana Oriente, fueron los mensajes que intercambió con el lobista Luis Hermosilla. De todo corazón. Muchas gracias por todo. Apenas termine te cuento. Esas son las energías que se necesitan. Muchas gracias por el apoyo. 100% certeza. Al mismo abogado por el que hace un mes pidió prisión preventiva, Parra le solicitó en 2021 gestiones a su favor para ser la nueva fiscal Oriente, cargo que hoy la posiciona como líder de la arista central del caso Audio, donde la defensa de Hermosilla le pidió inhabilitarse. Recabados los antecedentes que tuvo a la vista la Fiscalía Nacional, tanto del solicitante como también los requeridos informes a la fiscal regional Oriente, la Fiscalía Nacional resolvió, conforme a la legislación orgánica constitucional del Ministerio Público, rechazar por ahora, conforme al mérito de estos. El fiscal nacional subrogante Héctor Barros mantuvo a Parra porque no se acreditó amistad o enemistad manifiesta con Hermosilla, también porque la defensa del penalista no invocó ninguna causal de inhabilidad, las cuales, a juicio del Ministerio Público, no están sujetas a interpretación. Enreda la situación. Jurídicamente creemos por ahora que no hay antecedentes para una inhabilidad desde el punto de vista estrictamente legal, pero de un punto de vista más general hay circunstancias que ameritarían que por prudencia tal vez habría sido mejor una inhabilidad. Si ahora nos centramos en la Ley de Probidad Administrativa y Prevención de los Conflictos de Intereses, la fiscal debiese estar inhabilitada porque esta ley considera que es conflicto de interés cualquier situación o antecedente que pueda restarle objetividad a las decisiones que va a tomar la fiscal. Fiscal que en entrevista con La Tercera el 1 de septiembre dijo que nunca le pidió favores o gestiones a Luis Hermosilla, aun cuando en las últimas horas se conocieron mensajes como este. Hola Luis, nos faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz Pardo, Cepeda Arancibia, Dobra Lucic, Fernando Carreño, Maritza Villadangos, María Rosa Kitzsteiner. También falta Inelie Durán. Ok. Luis, ¿pudiste hablar con la ministra Sabaj? Es que quedé algo preocupada. Te llamaré. Ella, según explicó, sabía que era un abogado importante y por eso le pidió hacer llegar sus referencias a ministros de las Cortes de Apelaciones. Luego dijo, siguieron las conversaciones de buena crianza, como una foto que le envió Hermosilla de su nieta. Está mostrando un conflicto de interés porque le solicitó favores a título personal, que además supimos que todos estos antecedentes que ella había revelado para aclarar la situación eran mentiras y por tanto acá ella ha perdido justamente su rol de imparcialidad. El Ministerio Público ha solicitado informe a la fiscal Parra y es una decisión que le corresponde al fiscal nacional titular o subrogante quien se encuentra ejerciendo el desempeño de la función en relación a la continuidad de ella en la investigación. Comparecen las fiscales Carmen Gloria Guevara y Lorena Parra. Por la defensa, los abogados Luis Hermosilla y Mario Vargas. Fue en 2014 cuando Lorena Parra y Luis Hermosilla se conocieron desde veredas paralelas, ella como fiscal a cargo y él como defensor del sacerdote John O'Reilly, condenado por abuso sexual contra un menor de edad. El Código de Ética prohíbe los contactos directos fuera de una causa, fuera de los causas normales, entre el abogado y el juez. Y deberíamos entender hoy día, aun cuando no es lo mismo, con también la autoridad que representa el Ministerio Público. En un informe entregado a la Fiscalía, Parra insistió en que no existen actos de familiaridad o visitas a domicilios particulares entre ella y Luis Hermosilla. Así las cosas, la arista central del caso Audio seguirá siendo liderada por la fiscal metropolitana Oriente. Bueno, la Fiscalía Nacional Económica pidió las multas más altas en contra de 3 casinos que haya pedido anteriormente, Enjoy, Dreams y Marina del Sol, y 5 altos ejecutivos de dichas empresas a los que acusa de colusión. Según detalló la entidad, las 3 empresas habrían concertado para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación, afectando de esta manera la libre competencia.
La investigación de la FNE reveló que en las licitaciones de 2020 y 2021 las empresas presentaron ofertas más bajas de las que se hubieran hecho en un escenario de competencia real. Además de las elevadas multas, la Fiscalía pide que las 3 empresas devuelvan los permisos que obtuvieron por haber afectado los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde operan los casinos. Bueno, y la CONFECH concretó una marcha en apoyo a los estudiantes de la Universidad San Sebastián tras el caso que envuelve a la exministra Marcela Cubillos y el alto sueldo que recibió por parte de esta casa de estudios. Según detallaron los mismos alumnos, la situación que involucra a la candidata alcaldesa por Las Condes los ha perjudicado de manera directa, tanto económica como socialmente. Además, aprovecharon la instancia para dar a conocer los problemas de infraestructura que los afectan. Pese a que varios estudiantes de la universidad asistieron a esta marcha, la Federación de Estudiantes de la institución aclaró que al no ser parte ellos de la CONFECH, no se sentían representados por la manifestación. Es demasiado importante para nosotros, ya que es un momento que podemos demostrar nuestro descontento y que no estamos indiferentes a este caso, ya que esto se nos está perjudicando a nosotros también como alumnos y alumnas. No solamente a nivel económico por falta de infraestructura y todo eso, sino que también a nivel social, ya que compañeros y compañeras han sido violentados verbalmente por personas solamente por llevar el uniforme de la San Sebastián. Y esto nos parece demasiado peligroso y fuerte, ya que nos estamos poniendo en riesgo solamente por ser parte de una institución. La Fiscalía Nacional Económica dio el visto bueno a 2 importantes operaciones. Claro BTR pasará a ser controlada por América Móvil y se aprobó la fusión de Vicecorp y Grupo Security. Pilar Gutiérrez nos cuenta. La Fiscalía Nacional Económica dio el visto bueno a 2 grandes operaciones. Una de ellas, Claro BTR, pasarán a ser oficialmente una misma empresa controlada por la mexicana América Móvil. Esto luego de que se descartara una reducción en los niveles de competencia en el país. Y esto se debe a 2 motivos para el mercado de la Internet fija. La Fiscalía se dio cuenta de que la participación de mercado de BTR ha bajado en el último tiempo. Telefónica y Entel son las empresas que dominan este mercado, sobre todo por las inversiones que han hecho en fibra óptica. Y por otra parte, en el mercado de la televisión de pago, claro, la Fiscalía también vio el aumento de streaming. Una fusión que comenzó en 2022 y que inicialmente eran partes iguales por América Móvil, dueño de Claro, y Liberty Latinoamérica a cargo de BTR. Sin embargo, luego de varias gestiones internas por el financiamiento del plan de negocios y la deuda, en junio se confirmó que América Móvil tomaría el control del 91% de las acciones, dejando a la estadounidense con el restante 9%. Queda con una posición bastante baja y es una señal que se está yendo del país, que esa señal ya la dio cuando hizo utilización de esta posición de venta preferente a Claro. En el caso de América Móvil es la apuesta del grupo América Móvil en Chile de seguir teniendo una posición relevante con una señal de inversión clara. La FNE investigó el impacto de esta operación en el mercado de torres y telecomunicaciones, donde estableció que no se superarían los umbrales de concentración establecidos en la norma. Con la fusión, Claro BTR tendría una participación del 19,14% en el mercado de la telefonía, posicionándose en cuarto lugar, y un 30,4% en Internet, lo que los deja en el primer lugar según cifras de la Subtel. Se fusionan 2 entidades relevantes en el mundo de las telecomunicaciones chilenas, que son Claro y BTR, principalmente por temas de liquidez, problemas que había y desafíos en la industria de telecomunicaciones. Y la otra luz verde que dio la FNE el mismo día fue a la fusión entre Grupo Security y Vicecorp, que fue aprobada sin ninguna condición al determinar que no implica riesgos para la libre competencia. Una operación que fue anunciada en enero de este año. En ese momento el valor del grupo creado se estimó en $3.130 millones, además de activos totales por $37.000 millones. Hemos sido notificados del informe de la Fiscalía Nacional Económica que aprueba la integración entre Grupo Security y Vicecorp sin condiciones. Estamos convencidos de que esta unión agregará valor y significará importantes beneficios para nuestros clientes, lo que se traducirá en una mayor oferta de productos con un servicio de excelencia.
Una fusión que incluye banca, aseguradoras, factoring, administradoras de fondos y corredoras de bolsas, entre otros. Ahora solo falta la respuesta de la Comisión para el Mercado Financiero para pasar a la oferta pública de adquisición de acciones. Y lo que están logrando es que potencialmente la entidad fusionada se estaría situando en número de colocaciones en el 7º lugar de industria financiera en Chile, y esa posición en el ranking sería incluso superior en el mundo de asset management y de seguros, donde ellos estarían colocándose en la posición 4ª y 3ª respectivamente. En caso de proceder, Vicecorp quedará con el 68% de la nueva compañía y Grupo Security podrá elegir hasta 3 directores de la mesa si es que mantienen una participación del 20% o superior. Hacemos una pausa y regresamos con más a CNN Prime. ¿Qué es para ti tu empresa? Es como me gano la vida yo y cientos de colaboradores más. Es el futuro de nuestra familia, una tremenda responsabilidad. Porque tu empresa es más que tu empresa. Nuestra seguridad es más que seguridad. Son más de 30 años de experiencia en retail e industrias. Es seguridad y tecnología. Es seguridad. Somos más seguridad. TEC presenta Primero lo Primero. No hacer esperar al que te esperó todo el día es impostergable. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Este 26 y 27 de octubre son las elecciones regionales y municipales en Chile. El voto es obligatorio y tú eliges qué día ir a votar. Recibirás 4 cédulas electorales para elegir a las mujeres y hombres que serán gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Es fundamental que decidas tu voto con anticipación, ya que hay muchas candidaturas y las cédulas electorales serán grandes. Así el proceso será más ágil para todas y todos. Infórmate en cervel.cl, en las redes sociales de Cervel o llamando al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años. Un voto más cerca. Listas para revisar junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Vamos a partir en el Líbano porque crece el conflicto en la zona. Ya hay más de 1.300 muertos por estos ataques israelíes que ya superan los muertos en comparación a la guerra de 2006 cuando Israel invadió el sur del Líbano. 1.300 muertos entonces ya va en lo que va de estos días y hoy Israel atacó el corazón de Beirut, que es la capital del Líbano. Dice que atacó un centro de Hezbollah, era un centro de salud, que ya murieron 9 personas por este ataque, la mayoría de ellos voluntarios y 2 transeúntes. Tenemos un completo informe de Yomana Karadesh, una integrante de CNN que está en Beirut y nos cuenta cómo fue este ataque en el corazón de la capital. Veamos. Estamos en el corazón de Beirut pocas horas después de un inusual ataque israelí y el miedo y la ansiedad aquí son palpables. Es la primera vez que un ataque israelí golpea el centro de la ciudad desde la guerra total entre Líbano e Israel en 2006. E incluso entonces, ataques como este eran poco frecuentes. Es la segunda vez esta semana que vemos ataques fuera de los suburbios del sur, la sede del poder de Hezbollah. El objetivo parece haber sido una oficina de la autoridad sanitaria afiliada a Hezbollah, en una zona residencial, y varios médicos resultaron muertos. Esto ocurrió en medio de la ciudad, en plena noche y sin previo aviso. Un acontecimiento aterrador para la gente de Beirut. Incluso aquí, en las afueras de la Universidad Americana, en este barrio cultural y comercial, la gente dice que ya no se siente segura. Cada vez dan más miedo porque parece que cada día las cosas van empeorando y ya no sabemos realmente qué zona es segura. Creo que en Gaza empezó igual y luego se intensificó. Así que siempre estás preocupado, como si siguiéramos avanzando, pero Occidente se pronunciara o fuéramos un país más en Oriente Medio. Esa es la cuestión. No lo sé. No sabemos cuánto va a durar esto. ¿Cuánto durará esta guerra? ¿Va a limitarse solo al sur o va a extenderse por todo el Líbano? Ahora estamos literalmente paralizados. No podemos hacer nada. Tenemos que quedarnos en casa. Todo se está deteriorando. Nuestro futuro se deteriora. No tenemos
tenemos ni idea de nuestro futuro. No sabemos qué pasará después. Los libaneses lo han visto todo, conflictos y crisis, y muchos creen que este es el comienzo de una larga guerra. Mónica, tenemos un mapa del Líbano para ver los distintos puntos que los que Israel ya ha atacado en la zona. Mira, esto solo considera los ataques en rojo, los ataques del 30 de septiembre al 2 de octubre, es decir, desde el lunes pasado. Ni siquiera considera los ataques en el que murió el líder de Hezbollah, ni este ataque de los Vipers, no, solo a partir del lunes. Y mira, todos estos puntos rojos se han concentrado en el sur del Líbano, que es ahí este ataque en la frontera entre Israel y el Líbano, que es donde están los comandos de Hezbollah. Pero también están llegando al norte del Líbano y especialmente en Beirut, que es la capital y es que es donde ahí hoy atacaron y murieron 9 personas. Solo hoy, en las últimas 24 horas, ya van 151 muertos, porque hay que considerar también la ofensiva terrestre del sur del Líbano, es decir, las tropas israelíes están entrando por tierra al Líbano. Y evidentemente es en la frontera, por dos razones, porque se concentran en el sur del Líbano la mayor cantidad de ataques, uno, porque está en la frontera con Israel, y dos, porque es en el sur del Líbano donde Hezbollah es más fuerte. Exacto, y hay que considerar que Hezbollah, el partido de Dios, que tiene un brazo armado pero también un brazo político, está muy integrado en la sociedad del Líbano. Se dice que es un estado dentro de otro estado, y también lo que reclaman los libaneses es que como está tan integrado dentro de la población, es difícil saber dónde van a atacar, cómo diferenciarse. Ahora, si ataca en un mercado, está como claro que lo que va a pasar, digámoslo. Ahora, es un país donde además está dividido desde que nace el Líbano en tercios entre chiitas, sunitas y cristianos. Los cristianos han disminuido demográficamente su peso, pero han mantenido el poder porque se divide entre el presidente, el primer ministro, el jefe del parlamento para cada una de estas confesiones religiosas y que se van mezclando también con etnias. Se reparte así el poder y Hezbollah tiene poder de vetos en varias funciones legislativas y judiciales, y ejecutivas. También hay que considerar que es un país de muchos refugiados. Muchos refugiados de Siria fueron al Líbano y ahora están saliendo de este lugar. Ya hay más de 1 millón de desplazados en lo que va de estos ataques que ya se dice ha sido más mortífero que la guerra de 2006. Vamos a pasar ahora a Venezuela, que está de Navidad. Ya comenzó la Navidad en Venezuela por decreto de Maduro. Pero además, el Centro Carter mostró ante la OEA las actas electorales que ellos poseen y, según ellos, el 67% de los votos fueron para Edmundo González. Hoy, Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, dijo, no nos importa. Así calificaron estas actas. Veamos todo en el informe de Laura Soto. Oh, the weather outside is frightful. La Navidad ya ha comenzado, o al menos en Venezuela. Así lo ha decidido Nicolás Maduro, quien decretó que este año las festividades transcurrirán desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades. Al menos en el país sudamericano no es algo inusual. Desde que llegó al poder en 2013, el líder chavista ha repetido la tradición la mayoría de los años. El punto en común es que este tipo de medidas siempre llegan cuando la nación está atravesando un mal momento. Bueno, en Venezuela nos caracterizamos por ser siempre receptores a la alegría, entonces que se haya adelantado es bien recibido. Algo muy bonito, incentivo para uno despejar un poco la mente y estar en otra onda, sentirse un poquito desahogado de todas las cosas que han pasado en el último trimestre de este año. Este año no ha sido la excepción tras las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio, en las que el régimen chavista declaró sin presentar pruebas la victoria de Nicolás Maduro. La crisis de legitimidad que enfrenta el oficialismo venezolano suma un nuevo capítulo escrito por el único organismo independiente que observó las elecciones junto a la comitiva de la ONU. El Centro Carter presentó ante la Organización de los Estados Americanos las actas electorales que muestran el triunfo del ex candidato opositor Edmundo González, que ahora se encuentra en el exilio en España. ¡Presidente Edmundo González Urrutia!
Acabo de recibir las originales enviadas por correo internacional. Este es el punto clave de estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero ofrece una prueba en papel de lo que informa la máquina electrónica, y eso es lo que recogieron decenas de miles de observadores electorales, no solo de la oposición, sino que también del partido gobernante. Mientras mostraba las extensas papeletas, la jefa de la misión electoral señaló los códigos QR que aseguran su autenticidad. Es así que, según estas actas, recopiladas y analizadas por la oposición y observadores independientes, Edmundo González ganó con más del 67% de los votos, versus el 31% que recibió Maduro. El proceso electoral fue, desde el principio, una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. El régimen chavista desestimó el informe del organismo independiente y reiteró el supuesto triunfo de Maduro, que según el Consejo Nacional Electoral salió reelegido con más del 51% de los votos. No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro. Desde la oposición valoraron el trabajo del Centro Carter y llamaron nuevamente al oficialismo a negociar una transición democrática, una posibilidad que se sigue viendo lejana. Y nos vamos ahora a Estados Unidos porque se conoció una declaración de Melania Trump, la esposa de Donald Trump, candidato a la presidencia del Partido Republicano en Estados Unidos. Ella defendió el derecho al aborto, defendió el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y esto llama la atención porque se contradice con lo que ha planteado el Partido Republicano y también el expresidente Donald Trump, quienes están en contra de legalizar el aborto en el país, a excepción de Donald Trump, que ha dicho que él cree en excepciones como proteger a la vida de la madre o en caso de incesto o violación. Esta declaración de Melania Trump se conoce en sus memorias que van a salir los próximos días a la venta, pero se adelantó este extracto. Pasemos a revisar lo que dijo Melania Trump. Individual freedom. La libertad individual es un principio fundamental que defiendo. Sin duda, no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que todas las mujeres poseen desde su nacimiento. Libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo, mi elección? My body, my choice. Completamente distinto a lo que ha dicho Donald Trump. No se han generado reacciones por parte de Donald Trump, pero se conoció que CNN pidió una entrevista a Melania Trump y ella dijo que cobraba $250,000 por una entrevista. Ya. Vamos rápidamente al último tema, la imagen del día. Te traigo a la monarquía británica, Rey Carlos III bailando. ¡Ay, sí lo vi! ¿Qué te parece? Sí, tal. Bailando al estilo samoano. Ahí lo vemos, mira. De a poco entrega su vaso y baila. Es una máquina del ritmo, pero igual. Pero llama la atención, se salió del protocolo. Simpático momento del rey Carlos III, que ha tenido un año difícil, pero hoy día se soltó un poco y bailó. Ya, sí, igual está siendo generosa. Movió las manos. Ya, pero ok. Acá tenemos ejemplos insignes, no lo voy a decir, porque lo he dicho tantas veces, no le voy a hacer más bullying. No lo voy a decir, aunque quieran no lo voy a decir, no me voy a referir a que ustedes saben. Ya. Nos vamos a la pausa y volvemos. Agradecemos a nuestra editora internacional. Bueno, termina CNN Prime, así es que los dejamos en estupenda compañía. Fernando Paulsen, Matilde Burgo, así es que no se lo pierdan. Jueves 3 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.